Hola, bienvenidos al curso de AngularJS, donde hemos estado creando una aplicación de principio a fin. Ya vimos cómo instalar Angular, cómo crear controladores, módulos, hacer filtros, crear formularios, y en el tutorial anterior vimos cómo hacer peticiones AJAX al servidor utilizando un API que tenemos en Heroku. En este tutorial lo que vamos a ver es cómo desplegar un listado de los bookmarks y también vamos a crear un nuevo bookmark. Todo esto utilizando un API que tenemos en Heroku, pero va a ser de tipo RESTful. Ya que vamos a hacer consultas a un API de tipo RESTful, vamos a utilizar en Angular un servicio que se llama ng-resource. Este servicio ng-resource me va a permitir consultar el API de una manera muy sencilla y vamos a ver por qué. En primer lugar, vamos a incluir a nuestro HTML la dependencia del módulo que vamos a utilizar, el ng-resource. Es muy importante incluir este archivo porque aquí es donde se encuentra todo el código que necesitamos para utilizar el ng-resource. Una vez que hemos incluido el código fuente, vamos a incluir en las dependencias de nuestra aplicación este módulo que vamos a estar utilizando. Este se llama ng-resource. ng-resource, como les comentaba, me va a permitir hacer peticiones de tipo RESTful a una API de una manera muy sencilla. Vamos a crear en primer lugar una factoría donde vamos a configurar nuestro recurso. Para crear factorías utilizamos el método factory. Este método factory va a recibir dos parámetros: el nombre que le voy a asignar a mi servicio, que será bookmark, y la función que va a crear el servicio. En el tutorial anterior vimos que utilizando el método service creábamos un servicio. Bueno, la segunda manera de crear un servicio es utilizando una factoría. La función que recibe esta factoría va a ser la encargada de crear o de modelar nuestro servicio que vamos a crear. Y es muy importante que la factoría siempre tenga que devolver o retornar un valor. Ese valor que va a retornar generalmente es un objeto que será la instancia de nuestro servicio. Ahora nosotros vamos a utilizar el ng-resource. Para eso tengo que inyectarlo de la siguiente manera. Así es como voy a inyectar este componente. Lo siguiente que voy a hacer es retorn la configuración de mi servicio. Lo único que le voy a pasar a esta función será la URL del API que voy a consultar. Vamos a ver esta API que tengo aquí definida en nuestro navegador para ver qué es lo que está devolviendo. Si yo hago una consulta de tipo GET a esta URL, me va a regresar un arreglo con todos aquellos bookmarks que ya tengo guardados en mi base de datos. Por el contrario, si yo hago una petición POST a esta misma URL, en lugar de devolverme los bookmarks que tengo guardados en la base de datos, me va a crear un nuevo bookmark, lo va a insertar en la base de datos. Si vemos el código, también estoy definiendo un parámetro y los parámetros los definimos de esta manera: dos puntos seguido del identificador que le voy a asignar a cada parámetro. Yo podría tener n cantidad de parámetros, número, qué sé yo, cualquier parámetro que yo quiera definir. En este caso va a ser el ID. Y si yo le paso el parámetro, que en este caso sería el 8, y hago una petición de tipo GET, me va a devolver el bookmark con ID igual a 8. Ahora, si en lugar de hacer una petición a esta misma URL de tipo GET, ahora la hago de tipo PUT, entonces me va a actualizar la información. Al mismo tiempo yo también tendría que enviarle en el payload del request, tendría que enviarle la información que quiera actualizar. También, si a esta misma URL yo hago una petición de tipo delete, en lugar de usar get o put, utilizo delete, entonces la va a borrar. Y es la misma URL. Eso es a lo que le llamamos RESTful, porque las operaciones van a depender del método que estás usando para hacer la petición a ese recurso RESTful. Ahora bien, entonces vamos a retornar nuestro recurso ya configurado con la URL y vamos a utilizarlo en nuestro controlador. Para eso lo inyectamos en los parámetros de esta manera y ahora lo que vamos a hacer es consultar el API. Para eso voy a invocar el método query.
Este método query es definido ya en el recurso, en el servicio resource que estoy utilizando. Y lo que va a hacer es hacer una petición a la URL que yo definí, que yo configuré, de tipo get. Esto es lo que hace el método query. Además, también estoy asignando el current category, la posición 0 de categorías. Y voy a comentar esto que tengo por aquí para que ya no lo asigne de manera manual, sino todo sea dinámico. Si probamos nuestro código en este momento, deberíamos ver la petición Ajax. La voy a poner por acá. Y aquí está. Vean que a la URL que yo definí, que yo configuré en el recurso, está haciendo una petición de tipo get. Por lo tanto, cuando hace una petición de tipo get, me retorna un arreglo con los bookmarks existentes. Claro, como yo cambié la categoría seleccionada, pues tengo que también cambiar mi template. Así que vamos a cambiar nuestro template y vamos a buscar la función isCategory que tenemos en el sidebar. isCurrentCategory, en lugar de comparar el name, vamos a enviarle la categoría completa. Y también setCurrentCategory. Vamos ahora a manejar la categoría completa. Vamos a cambiar también category.name. ¿Ok? Y en el filtro vamos a definir también category.name para que me lo filtre por el nombre. Una vez que tenemos eso, vamos a configurar aquí isCurrentCategory. Ahora vamos a comparar los identificadores en lugar de los objetos. Vamos a comparar los identificadores y vamos a probar. Ok, ya me está poniendo la categoría seleccionada de manera correcta. Si yo doy clic sobre JavaScript, veo que me hace el filtro también de manera adecuada. Ok, entonces ahora yo estoy haciendo la consulta de tipo RESTful. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo que utilizar el servicio HTTP. Y de hecho, el servicio Resource utiliza internamente el servicio HTTP. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia aquí es que yo tengo varios métodos disponibles. A este momento hemos utilizado el método query y ahora vamos a crear un nuevo bookmark utilizando el método save, que automáticamente se va a encargar de hacer la petición a la URL que yo configuré aquí de tipo post. Y yo simplemente invoco el método save. Así de sencillo. Me voy a ahorrar unas cuantas líneas de código. Para eso voy a cambiar el código que tengo aquí de la siguiente manera. Voy a crear en primer lugar una instancia del servicio bookmark. New bookmark. Lo voy a guardar en record. Y necesito en este record asignarle la nueva información que voy a recoger de mi formulario. En este caso sería el título, record.url y category ID. Con esto, estos tres parámetros son lo que va a estar esperando mi API para crearme un nuevo bookmark. Por último, voy a invocar el método save, record.save. Ahora, este método save es implementado o está definido dentro del ngResource que yo creé aquí. Y fíjense que como esto es una instancia de el servicio bookmark, puedo usar el método save, pero le tengo que anteponer este signo de pesos. También podría yo hacer lo siguiente: bookmark.save, y aquí enviarle la información y ponerle aquí un callback. Esto también es necesario. Idealmente solo vamos a utilizar el servicio bookmark para el método query o también para el método get. Para guardar, actualizar y borrar, vamos a utilizarlo el método save directamente de la instancia de bookmark, directamente en el record que yo quiero guardar, que yo quiero actualizar o que yo quiero borrar. Una vez que el servidor responde, se ejecuta este callback y lo único que voy a hacer es hacer un push al arreglo de bookmarks. Vamos a probar este código. Voy a actualizar y dentro del HTML5, bueno, de hecho voy a guardar este que tengo por aquí en JavaScript. Voy a crear esto y, en la URL, y aquí en el título sería
curso de AngularJS. Ok, ahora doy guardar y noten que se ha hecho una petición AJAX al servidor. Es la misma URL, pero ahora está utilizando el método POST. Y en el payload de la petición está enviando la información que yo capturé. Esto lo que hace es guardar o crear un nuevo registro en mi base de datos. Y bueno, también me regresa la información nuevamente con el identificador, porque lo voy a utilizar para cuando quiera editar o cuando quiera borrar. Ok, ahora como está el código, vean que lo borró el registro, pero no hizo la petición al servidor, simplemente lo borró del arreglo de elementos que ya teníamos. Ok, vean que actualmente existe en nuestra base de datos. Por el momento hasta aquí vamos a llegar. En el siguiente tutorial vamos a ver cómo editar y cómo borrar nuestros bookmarks. Si te ha gustado este video, no olvides darle like en YouTube, me vas a ayudar un montón. También te recomiendo registrarte en el curso que tenemos en quizbot.com, donde, bueno, se encuentran todos los tutoriales que hemos estado haciendo. Allí puedes descargar este mismo video, también lo vas a poder descargar de allí, el código fuente, la demostración. Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy, nos vemos entonces hasta la próxima.